Hola, buenas noches, soy Natalia Sánchez y esto es Sin Filtro. En marco del Día Mundial de los Animales, que se conmemoró el 4 de octubre, este sábado 25 organizaciones y santuarios en defensa de los animales se manifestaron frente a Bellas Artes en la Ciudad de México para exigir el respeto de los derechos de todas las especies. Y es que se estima que cada año mueren 60,000 animales a causa de la violencia en nuestro país, según información de la organización Anima Naturalis. ¿Cómo va la lucha animalista en México? ¿Cómo proteger a todos los animalitos, los domésticos, silvestres y en cautiverio? ¿Y cómo se relaciona la violencia contra los animalitos con la violencia social? Lo discutiremos esta noche con 5 estudiantes y activistas, así que acompáñanos en esta conversación de Sin Filtro. Los derechos de los animales y la violencia ejercida en su contra son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Roberto Hernández, que es activista ambiental. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Muy bien, muchas gracias por la invitación para tratar este tema tan importante. Así es, y qué gusto tenerte de vuelta a la mesa de Sin Filtro. También nos acompaña Sofía Morín, ella es activista y consultora legal de Mercy for Animals Latinoamérica. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, Natalia. De nuevo, muchas gracias por la invitación al programa. Bienvenida. También está aquí Adriana González, quien es coordinadora en Ciudad de México de Climate Safe y estudiante de medicina veterinaria. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, todo súper. Bienvenida. También está aquí Gabriela Ávila, que es integrante de Anima Naturalis y está especializada en el tema antitaurino. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias, Natalia, por la invitación y bienvenidos todos. Bienvenida. Y por último también Paula Eligio, ella es parte de la organización ambiental Parking Reform Network. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de compartir foro con todos ustedes y muy emocionada también de ver caras reconocidas. Entonces me emociona muchísimo estar aquí. Muchas gracias. Sí, yo también estoy muy emocionada porque la verdad es que este tema de la violencia contra los animales casi no la hablamos. Y por eso creo que justamente en marco de este evento tan importante que, bueno, es la velada por los animales que fue este sábado y también, claro, el Día el Día Mundial de los Animales, que fue el miércoles, pues teníamos que agarrar esta coyuntura para traerlo a la mesa. Y bueno, empezamos contigo, Sofía. Pues, ¿cómo llegamos a este Día Mundial de los Animales? ¿De qué va este evento que se organiza? Pues es un evento principalmente... Fue un evento de conmemoración, de unión, porque es la primera vez que 25 organizaciones se logran unir para el mismo fin. Y eso es algo muy importante, porque para poder avanzar en estos temas necesitamos unión. Eso es muy importante. Sí. Además, me gustaría como recalcar que creo que fue un momento súper importante para el activismo mexicano, porque fue una manifestación pacífica. Y es algo que muchas veces no se ve y que además como que cambia mucho la forma de cómo se ve el activismo, ¿no? Muchas veces pensamos que el activismo es, no sé, como mucha revoltura, mucho esto, cuando realmente fue algo bellísimo, algo súper, no sé, se sintió muchísima sensibilidad, muchísima emoción y fue algo muy bonito que fuera como algo pacífico y tan grande. Así es, y es que también cuando hablamos de violencia de los animales es un tema súper amplio, ¿no? O sea, porque podemos hablar, como ya decíamos en la introducción, de animalitos que viven, por ejemplo, en los zoológicos, de animalitos que viven en casa, animalitos que viven en su hábitat natural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la violencia contra los animales en México, ¿a qué nos referimos? A ver, Adriana. Yo quisiera hablar sobre la violencia invisible en la que están todos los animales, usando un término que es especismo, es la discriminación que ejercemos los humanos a las demás especies animales, porque a veces se nos olvida que nosotros también somos animales, y esto sin ser una ofensa, porque pues obviamente no tiene nada de malo, somos la especie, pero pues sí, va desde la violencia que ejercemos en comida, en vestimenta, en experimentación animal, zoológicos, como ya mencionaste, entretenimiento, hasta obviamente la que luego sí está visibilizada en noticias, etcétera, que es casos de maltrato animal en casas. Entonces es un tema súper extenso, pero para tocarlo primero pues hay que salirnos un poco de nuestra zona de confort y aceptar, ¿no?, que el especismo es real y tenemos que terminar con él. Así es, y Gaby, justamente en las últimas semanas, bueno, meses, diría que cada vez vemos más videos que se difunden en redes sociales que indignan mucho a la población de casos de maltrato animal muy extremos. Vemos gatitos, perritos que están en las azoteas. Y entonces, por un lado, yo diría, cada vez hay más conciencia de que eso está mal y que entonces por eso se difunde, ¿o crees que también está aumentando la violencia contra los animales? Creo que va por los dos lados, aumenta y también disminuye, ya que empezaron a ejercerse las leyes, más bien
a redactarse las leyes y que tenemos leyes en México, esto ha hecho un gran avance. Pero por otra parte, vemos que las redes sociales, los casos que publican de maltrato animal, es algo que de cierta manera creo que se está como poniendo de moda o se está normalizando. Y eso es muy alarmante. Eso es sumamente alarmante. Creo que sí tenemos que enfocarnos en cambiar el status quo de la sociedad y cambiar para mejorar todo este tipo de violencia, ¿no? Eso Sí. es una violencia que vemos, pero también está la violencia legalizada, que bien decía, como las corridas de toros, las peleas de gallos, y todo eso es muy incongruente que tenemos que arreglar. Así es. Y Roberto, voy contigo porque tú eres activista ambiental. Y entonces regreso a este tema que ya estábamos platicando un poco sobre las especies, que decía Adriana. Cómo cuando hablamos de cómo los humanos a veces nos sentimos como ajenos a todas las demás especies del mundo, y no nada más animalitos, sino también las plantas. Y entonces empieza esta como dinámica de explotación y bueno, además de los animales, también todo el ambiente pues termina siendo pues destruido, ¿no? Por los humanos. Sí, totalmente. No, el tema de la violencia hacia los animales no es un tema ajeno, no es un tema aislado. Por el contrario, es un tema que vemos que se presenta en todos los aspectos, desde el entretenimiento, lo vimos en el caso mexicano hace unos años con el Partido Verde que impulsaba las reformas específicamente para quitar a los animales de los circos, etcétera. Y mucho de la situación que tenemos actual es derivado de esas reformas que lo mencionamos, o sea, todos estos casos que hemos visto, como el caso de Scooby, el caso de Ellie, el caso de Benito, son casos de animales que eran animales de entretenimiento en su mayoría y que terminaron en cautiverio, que terminaron en zoológicos y que no supimos atenderlo, ¿no? Eso específicamente. ¿Y quién vela estos zoológicos, estos centros? Muchas de las veces son los estados, son los municipios. Entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo, porque vemos la violencia sí en un lado, pero el tema presupuestario, por ejemplo, el tema de atención, la participación de las personas, creo que ese es el tema súper importante. Y además el tema de la pérdida de la biodiversidad. Muchas de las especies las estamos perdiendo justo por los efectos del cambio climático. Entonces es un reto gigantesco. Y al destruir sus hábitats también, ¿no? O sea, que también es una violencia, por así decirlo, indirecta, me imagino, ¿no? Que muchos de los animales que en el sur del país rescatamos son derivados de eso, ¿no? De un tráfico ilegal de especies, de una captación de animales que aparentemente llegan a la casa de los humanos y ahí se quedan, ¿no? Entonces, cuando la autoridad hace estos mapeos, cuando la autoridad vaya a hacer las diligencias, pues encontramos cosas impresionantes, ¿no? Y terminan lamentablemente en zoológicos o centros de cautiverio que no tienen un presupuesto y evidentemente ejerce violencia, ¿no? Sistemática. Así es, y además un tema que sí me gustaría tocar en este bloque, que es muy importante, es cómo se relaciona la violencia contra los animales con la violencia social, con la violencia generalizada que se vive, pues lamentablemente en nuestro país. Entonces regreso contigo, Sofía. ¿Cómo ligarías estos dos temas? ¿Crees que sí se relaciona? Que una persona sea violenta con los animalitos, ¿crees que en algún punto llevaría a ejercer violencia contra las personas? Sí, claro que sí. La violencia hacia los animales es consecuencia de la sociedad tan violenta en la que vivimos, pero también causa al mismo tiempo una sociedad mucho más violenta, una sociedad donde se está normalizando este tema de jerarquías, de que como yo jerárquicamente soy superior, y lo estoy diciéndolo entre comillas porque no es así, somos muy antropocéntricos y especistas, como ya lo mencionó también mi compañera Adriana, pues también esta parte de querer poseer, manipular, controlar, alguien que tiene esa mentalidad recurrente, esas personas que, como lo de Scooby, ¿no? Que está aventando animales a aceite hirviendo y demás, pues claramente no va a ser una persona que seguramente vaya a ser buena con los demás humanos, digámoslo, ¿no? Y pues claramente es mucho peor cuando hay una violencia institucionalizada, que es lo que hablaban mis compañeros, violencia legalizada. Así es, y obviamente si ves a una persona que está tirando un perrito bueno, para no dar detalles, una persona que está maltratando a un perrito, claro, o hasta asesinándolo, pues claro que es una señal de alarma de que esa persona eventualmente podría pues hacer este tipo de actos violentos contra las personas. Entonces, para las personas que no les importan los animales, al menos esto debería de importarles, ¿no, Pau? Sí, completamente. De hecho, justo ahorita que mencionabas todo esto de la violencia y cómo se liga con la violencia social, de hecho, el FBI tiene muchísimas investigaciones que hablan de cómo la psicopatía está ligada directamente al maltrato animal. O sea, realmente la mayoría de los psicópatas, y estoy casi segura que todos, solo que no hemos podido como investigar la historia de cada uno a profundidad, pero todos tuvieron antecedentes de maltrato animal. Y si lo pensamos complejamente y un poco más profundo,
Pues es claro, o sea, si una persona no sabe cómo cuidar a la otredad, que lo hablábamos con el medio ambiente, si no sabemos cómo respetar un ser vivo que está aquí, que no es parte mío, ¿cómo espero yo respetar a otra persona? Entonces, creo que es muy importante que claramente que está ligado y que para atacarlo, personalmente creo, y creo que mis compañeros estarán de acuerdo, que hay que empezar a enseñar la sensibilidad desde pequeños. O sea, creo que hay que atacar muchísimo la educación con empatía y con sensibilidad para salvar nuestro mañana. Así es, que seguramente muchas personas empiezan con animales, bueno, según lo que estuve leyendo, y después se van como en la línea de vulnerabilidad, ¿no? Porque los animalitos, Exacto. claro que están hasta abajo, de que no pueden quejarse, no pueden denunciarte, obviamente. Entonces, bueno, ¿tú cómo ves este tema, Adriana? Justo yo creo que los animales sí que tienen voz, pero los silenciamos. Ellos tienen muchas formas de expresar que están incómodos, que sienten dolor, pero nosotros, como no es el idioma que hablamos, simplemente no les ignoramos. Pero claro, o sea, la diferencia de un animal no humano a un niño, a una mujer, claramente hay como esta jerarquía en los ojos de, bueno, ¿cuál es más vulnerable? Y también siento que, tocando un poco el tema de hace rato, el ser que sean seres sintientes, por ejemplo, las plantas pues sí son seres vivos y obviamente todos merecemos el mismo respeto, seas planta, seas animal, hombre, mujer, niño, niña, pero sí que también un efecto, por ejemplo, de la ganadería, de todos los animales engranjados que hay, es que se está perdiendo toda la biodiversidad, los ecosistemas enteros. Entonces es simplemente un efecto dominó. Empieza por algo tan pequeño a nuestros ojos que puede ser la violencia a los animales o comerlos o carne, ¿no? O sea, no pasa nada, crecimos así, eso nos enseñaron, pero todo esto que desata es enorme. Se va a ir siguiendo si no lo detenemos ahora, y claro que se va a detener, solo es cuestión de si nosotros queremos acelerar el proceso y unirnos a cientos de comunidades y grupos para denunciar el maltrato, para exigir que se hagan leyes, que se cumplan las que ya existen. Así es, y justamente, Gaby, este tema de pensar a los animales y bueno, también a las plantas y a todo lo que hay en el planeta básicamente, como cosas que podemos usar los humanos, ¿no? Cosas que podemos explotar, que podemos, o sea, por ejemplo, si están bonitos, entonces los usamos de entretenimiento, y si son dóciles, entonces son mascotas, y si no lo podemos comer, entonces a las granjas, ¿no? Entonces, pensar que todo lo podemos utilizar y acabárnoslo, pues ya sabemos a dónde nos está llevando, ¿no? Sí. Sí, creo que clasificamos a los animales en las leyes como funciones, ¿no? Exacto. Están los animales de comida, los animales para la industria de entretenimiento, entre otros, pero sí quiero enfatizar en el tema que están hablando de la conexión de la violencia. El maltrato animal es multicausal, entonces todo esto genera una violencia que bien lo llaman la escalera de la violencia, ¿no? Y todo esto se ha comprobado por varios estudios científicos que tiene, como lo decía Pau, una relación con los psicópatas, ¿no? En Denver se hizo una investigación en un centro de criminales y se dieron cuenta que el 60% de los criminales que habían cometido homicidio empezaron matando animalitos, ¿no? O también se checaron un lugar donde van las mujeres que sufrieron de violencia doméstica, y el 80% de estas mujeres, su esposo maltrató a un animal mientras estaba con esta persona. Entonces sí es algo completamente que nos alarmante, y que considero que las autoridades deberían de tomar precaución y no lo están haciendo, están dejando todo a la ligera. Es un tema... Sí, esos datos que mencionas están súper alarmantes, ¿no, Roberto? Sí, totalmente. Me encanta que se haya mencionado todo este contexto porque creo que evidencia que la violencia contra los animales, y esto lo vemos con los efectos del cambio climático, es derivado de un modelo de consumo y producción que por años los hemos explotado, y que ahora vemos los efectos de estas emisiones, al menos de CO2 de la industria ganadera, que no solamente ocupa la mayor número de recursos para la producción de granos, de agua y todo lo que implica el producir tan solo 100 gramos de carne, sino la violencia normalizada. Lo que representa la violencia contra los animales es contextualizarla, y a veces esta violencia normalizada puede ser deliciosa, ¿no? Porque la vemos en productos que hemos tipificado como de esa manera, o puede ser incluso entretenida porque se paga por un entretenimiento donde los animales son violentados, o incluso esa violencia puede ser de gran valor económico, donde se ven en bolsos, se ven en productos exóticos, ¿no? Entonces, esta violencia tiene muchas caras, no solamente tiene una cara, pero al final de todo esto está
a esta visión antropocentrista donde nosotros somos superiores o estamos, no sé, con un poder por años de estas especies, ¿no? Entonces, creo que ese es el verdadero sentido, ¿no?, de esta violencia sistemática. Así es, y justo como decíamos al inicio del bloque, hablar de violencia contra los animales es súper complejo y abarca un montón de cosas. Aquí vamos a hacer una pausa, pero volvemos para seguir hablando sobre esto y específicamente sobre los zoológicos y sus medidas de regulación y cuidado animal, porque justamente tenemos estos casos recientes que se han vuelto mediáticos. No te vayas, regresamos con esto a Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos hablando sobre la violencia contra los animales y en este bloque vamos a hablar específicamente sobre lo que está pasando en los zoológicos. Tenemos casos recientes que se han vuelto muy mediáticos. Tenemos el caso de Benito, la jirafa, en Ciudad Juárez, el caso de Eli, la elefanta que le dicen la más triste del mundo. O sea, hay que imaginarnos aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, antes de pasar a este tema, que nos quedamos un poco pendientes con el tema que estábamos discutiendo en el bloque anterior sobre cómo se relaciona esta violencia contra los animales con la violencia contra las personas o entre las personas humanas. Entonces, vamos a regresar un poco con esto. Antes de pasar a eso, ¿tú querías agregar algo? Sí, justo. Muchas gracias, Nat. Creo que algo que sí me gustaría resaltar, sobre todo por las circunstancias de nuestro país, por nuestro contexto y por los movimientos sociales que están emergiendo, es que me parece muy curioso, hablando y tocando cómo está hilachado el maltrato animal con la violencia humana. Se me hace muy curioso que hay varios estudios que avalan que donde están los mataderos están los más altos índices de feminicidios. Entonces son como cosas que uno tendría como que pensar, cuestionarse, cómo es que, por ejemplo, nosotras que hemos ido a las vigilias, pues siempre que vamos estamos rodeados de familias y recuerdo muy bien una plática con una niña chiquita que estaba chiquita, vivía afuera pues afuera del matadero y platicando, tenía yo creo como 6 años y ella me decía, es que no puedo dormir, o sea, no puedo dormir porque los escucho llorar y los escucho gritar y tengo pesadillas y yo ya me quiero ir, ¿no? Y yo de verdad pienso, ¿qué es lo que va a hacer de esta niña? O sea, yo cuando paso por esa zona siempre escucho que, oye, cuidado en esa zona porque ahí asaltan, ahí pasa esto, ¿no? Y me cuestiono, qué curioso que un lugar donde hay tanta violencia hacia los animales, también hay violencia en los exteriores. Entonces, creo que así es, y creo que resaltarlo. Justamente vemos cómo las mismas autoridades a veces minimizan o justifican algunos tipos de violencia y entonces después vemos que ya cuando escala y cuando ya se vuelve una violencia generalizada ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, obviamente hay muchas cosas que hacer, pero sí, claro, se vuelve una situación todavía más complicada, ¿no, Roberto? Sí, totalmente, como lo mencionaba Pau. El tema de la violencia, por ejemplo, no podemos invisibilizar en el caso de Xiltepech, en Yucatán, las granjas porcinas, 3 millones de cerdos. Creemos que los efectos no se presentan, pero la comunidad entera presenta enfermedades pulmonares, presenta efectos ya del agua tóxica que se consumen, ¿no? Derivado de todo esto. Igualmente, pues los animales, un centro de estos funciona 24/7, o sea, los animales pasan y evidentemente por eso los gritos, la violencia y demás. Entonces, es súper sensible y creo que por ahí es un buen mensaje y un punto para la ciudadanía de reflexionar, sobre todo por las próximas generaciones, sobre los niños que van normalizando esa violencia y cómo podemos generar esta reducción de violencia a nivel nacional en todos los sentidos con la violencia animal. Tiene un punto crucial y eso ya lo mencionaron, que hay muchísimos estudios a nivel global. Así es. Y Gaby, una de las violencias que vemos más contra los animales son literalmente explícitas. Tú pagas un boletito, entras y la ves, es justamente pues los animalitos que viven en malas condiciones en algunos zoológicos, ¿no? Entonces preguntarte, por ejemplo, ahorita tenemos pendientes 2 casos. Tenemos el caso de, bueno, sobre todo, ¿verdad? Me imagino que habrá muchísimos más, pero los más mediáticos son Benito, la jirafa, que está en Ciudad Juárez, que ahí hace un calorón horrible que solo las personas que viven allá se imaginan, y en el invierno hace un frío también horrible y la pobre jirafa está ahí con un techito que si ven la foto, apenas si le cubre la cabecita, ¿no? Y bueno, el caso de Eli es todavía más complejo porque lleva años ya de lucha, muchos activistas que quieren sacarla de ese zoológico en el que se encuentra. Entonces platícanos un poco, ¿por qué es tan normalizado ver animales así en situaciones tan deplorables y que la gente pasa por ahí todos los días y no hace nada? Pues yo creo que actualmente sí hay mucha indiferencia por parte de la sociedad,
pero igual están los intereses económicos de las personas que son dueñas de los zoológicos. Yo considero que no deberían de existir zoológicos si ellos mismos no tienen la forma de reindicar a un animal a su hábitat natural. Entonces, desde ahí estamos mal. Desde ahí estamos mal y después vienen echándole la culpa a las organizaciones animalistas que quieren sacar a los animales de los zoológicos porque están en unas condiciones pésimas. Entonces, yo creo que la sociedad debería de involucrarse más en estos temas, porque el no hacer nada es un acto, es una omisión, ¿no? Aunque sea una omisión, el no hacer nada tiene unas consecuencias. Entonces, la sociedad debería de involucrarse. El gobierno debería también de tomar esa precaución y de no darle a los zoológicos el permiso para poder llevar animales ahí. Yo creo que todo empieza desde ahí. Pero sí es muy feo ver a Benito con un poste, porque literal es un poste y un triangulito y pobre jirafa. Sí, de hecho estaba viendo una nota periodística donde habían entrevistado a algunos niños que fueron al zoológico de fin de semana y les preguntan pues que cómo ven a la jirafa y están tristes los niños porque dicen la jirafa se ve triste, o sea, no... O sea, qué bonita, pero no estoy feliz de ver que la jirafa está triste. Y que en el caso de Benito muchas organizaciones locales e internacionales han intervenido justamente por eso, porque su traslado se debe no a una necesidad, porque evidentemente vemos que no están las necesidades que necesitaba Benito para que se cumplieran. Por el contrario, se ve un capricho político de su traslado desde Yunca en Tabasco a un clima, como lo mencionas tú, como el de Ciudad Juárez, que no son las condiciones que requiere una jirafa y que evidentemente violenta de manera sistemática a un animal para su entretenimiento y para su explotación totalmente. Sí, así es. Y Sofía, justamente quienes están abogando por estos animalitos son las mismas organizaciones animalistas, pero han tenido muchos problemas para avanzar al grado de que Eli sigue ahí atorada en el mismo zoológico y Benito sigue ahí atorado en el mismo zoológico, a pesar de que ya todos vimos estas fotos del poste de Benito y a Eli siendo una elefanta muy infeliz. ¿Por qué es tan difícil que a pesar de que todos lo estamos viendo, pues se puedan lograr avances en este aspecto? Pues yo creo que estamos viendo el proceso de un cambio. Este tipo de casos donde de algún modo se reconocieron que los animales son sujetos de derecho ya se han dado en otros países, como el caso de Sandra la orangutana, que es de los más famosos así en Argentina, y yo creo que apenas estamos comenzando aquí en México, y es muy importante porque desde las facultades ya escuchamos que los profesores se niegan incluso a debatir el tema, al menos, ¿no? Entonces estamos comenzando a empujar cada vez más el tema. De hecho, en el caso concreto de Eli y de Benito, la organización de Va por sus Derechos son quienes presentaron este amparo. El de Eli me parece que es desde el 2021. Sí. Se lo negó el juzgado. Eli lleva ahí desde el 2012, me parece, o sea... Lleva más o menos 10 años en el zoológico. Le negaron el amparo en los juzgados porque... Pues yo creo que es un tema también muy complejo para los mismos jueces, ¿no? Y ahorita, pues el caso lo atrajo la Suprema Corte, ¿no? Claro. Entonces, pues yo espero y estoy convencida que todos mis compañeros también presentes, que la Suprema Corte atraiga ese caso, pues para hacer un hito histórico. Yo creo que ya es innegable a lo que esta lucha va enfocada. Es innegable que un día se va a lograr, así como está sucediendo en todos los países, y México no se puede seguir quedando atrás. Así es. No, y Adriana, justamente si la Corte dijera que sí, entonces eso tiene muchísimas implicaciones, porque si decimos que los animales son sujetos políticos, sujetos a derecho, entonces decimos que el Estado tiene que protegerlos, ¿no? Y entonces cambiaría totalmente la manera en que tratamos los animales, ¿no? Protegerlos y reconocerlos, porque justo si apenas socialmente estamos viendo un cambio de, bueno, perros y gatos sí, ya vimos que sí sienten que están en nuestras casas, entonces los vamos a cuidar. Justamente como dices, el que la Corte empiece a reconocer o que haya un avance, eso quiere decir que las otras especies animales van a tener una oportunidad entonces de que también se empiece a hablar de ellos. Y en el tema de los zoológicos me gustaría agregar, lo comentaste, que bueno, los niños van, ¿no? Y ven, y creo que a veces los zoológicos, acuarios, entre otros centros, tienen mucho el tema de, bueno, es que es por educación, es por conservación. Y claramente hemos visto imágenes horribles donde los animales no están bien. ¿Qué educación se le va a dar a un niño que va al zoológico a ver a los animales para conocer un poco más de las especies, que esté más familiarizado, pero se encuentra con este tipo, ¿no? de violencias? Pues se va a normalizar. Y también ya hay otros países donde se comienzan a hacer
otro tipo de zoológicos, ¿no? Podemos ver en Alemania con tecnologías 4D, donde incluso se le permite a los niños interactuar con estas especies. Debemos de hacer uso de todas estas tecnologías que tenemos y herramientas para así seguir educando a los niños, pero hacerlo desde la compasión, el respeto, también desde un punto científico, ¿no? Así es. ¿Cómo ves tú esto, Roberto? Un punto importantísimo para cambiar verdaderamente de manera sistémica cómo nos acercamos a los animales, cómo nos acercamos a lo que nos rodea, ¿no? El mejorar esa relación con la naturaleza. 2 puntos que tiene la Corte actualmente es, uno, el caso de Eli, que lo trajo, para ver cómo se resuelve y con esto se pueda cambiar la situación de al menos un animal, pero que esto se pueda replicar y se pueda citar como un ejemplo. Y otro punto es a organizaciones internacionales que son quienes promueven cada uno de estos juicios, cada uno de estos amparos para mejorar la calidad de vida de estos animales, y que se encuentra igualmente detenido por aproximadamente 1 año en la Suprema Corte y que no ha resolvido cómo va a ser la presentación de estos recursos ante una legislación que evidentemente es deficiente, ¿no? Igualmente en la Cámara de Diputados tenemos la reforma al artículo 73, que es fundamental y que en muchos casos, si me permite citar este ejemplo súper rápido, muchos zoológicos o centros locales de conservación, cualquier denominación que tengan, no logran mejorar o no logran tener esta participación, sea por un exhorto de la Cámara de Diputados local, por el Congreso, por el Cabildo, porque no tienen las facultades para legislar en ese tema específico que es de bienestar animal. Entonces, esta reforma es súper importante porque les va a dar la facultad al Congreso para poder legislar en este tema, que se pueda lanzar un exhorto, que se pueda lanzar una legislación específica en cada uno de estos temas, ¿no? Y mejorar no solamente a Benito, a Eli, sino a los cientos de animales que seguro están en esta condición. Y creo que algo muy importante que podríamos mencionar también es aprender a diferenciar cómo surge esta violencia, porque muchas veces decimos, ok, pero en los zoológicos, ¿por qué están sufriendo? O sea, no entiendo, o muchas veces pecamos un poco de ignorancia de no entiendo, pero ¿cómo si está ahí y tiene comida y tiene agua? ¿Por qué está sufriendo? Creo que algo importante que podríamos mencionar es que violencia es cuando un animal está en estrés, en ansiedad y no puede tener esa libertad que goza en su hábitat natural. La mayoría de los zoológicos tienen animales salvajes y ¿qué es lo que pasa? Que no pueden estar cumpliendo con todo lo que ellos harían en la naturaleza. Los leones no pueden estar en manadas, los elefantes necesitan manadas muy grandes. Entonces, pues si tenemos un individuo en cada zoológico, pues no están cumpliendo con lo que ellos necesitan, no están tienen agua, tienen comida y ahí es cuando decimos como, pues es que pueden sobrevivir. Sí, pero eso no es calidad de vida y les estamos arrebatando lo más importante, su libertad. Nosotros estamos poniéndolos ahí de una manera innecesaria y desde ahí ya es violencia. Y creo que es lo importante que podemos como compartirle a nuestro público, que finalmente sí están ahí, pero violencia es cuando haces que ellos se sientan con muchísimo estrés. Hay muchísimas veces que en los zoológicos se crea este término que es la zoocosis, que pasa con los animales, y es cuando ellos solitos están tan hartos que empiezan a arrancarse plumas, empiezan a quitarse pelo, exacto, a pegarse, a caminar en círculos, ¿no? Y es como, pues, ¿qué es lo que pasa? Que no están cumpliendo con lo que ellos necesitan necesitan correr, estar allá, cumplir con su único fin. Algo importante con el especismo y todo lo que estaba mencionando Adriana, es que pensamos antropocéntricamente que nosotros somos los únicos capaces de tener un fin y un propósito, y cada animal tiene su propio fin y su propio propósito, y tenemos que empezar a verlo desde ahí. Así es, pues aquí vamos a hacer otra pausa, pero volvemos para seguir hablando de esto y también vamos a empezar a hablar más sobre los pendientes que hay en materia legislativa para reconocer los derechos de los animales y protegerlos. No te vayas, volvemos con esto en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro, estamos con 5 activistas animalistas y ambientales: Roberto Hernández, activista ambiental; Sofía Morín, activista y consultora legal de Mercy for Animals; Adriana González, coordinadora en Ciudad de México de Climate Save y estudiante de medicina veterinaria; Gabriela Ávila, integrante de Anima Naturalis, especializada en el tema antitaurino; y Paula Eligio, parte de la organización ambiental Parking Reform Network. Seguimos hablando sobre la violencia hacia animales y cómo podemos aportar a las soluciones para este problema. Pero antes de eso, igual quedamos pendientes, y también relacionado con los pendientes legislativos, Sofía, es el tema de los zoológicos, porque sí nos quedamos ya muy claras en que se ejercen muchos tipos de violencia ahí,
Pero nos quedan 2 temas pendientes. Primero es el tema del presupuesto, de que una forma de violencia también es como se quedan cada vez con menos recursos estos lugares y entonces eso obviamente repercute en la calidad de los alimentos, de los espacios, del personal que los cuida y también, claro, pues cómo se reconocen en la ley estos lugares, ¿no? Sí, claro. Justamente han habido unos recortes muy importantes de presupuesto y esto es preocupante porque justamente eso podría hacernos pensar, y es lo que se ha visto realmente, que está empeorando la calidad de vida de esos animales que de por sí, pues como ya lo menciona mi compañera, no son libres. Además de que sí se ha encontrado procedencia dudosa en algunos casos. Hay una cuestión también muy importante del tema de los seguros, es decir, hay animales que están asegurados por X cantidad de dinero y luego resulta que se mueren, como lo que sucedió en el ecoparque en Colima, y estaba asegurado y según la jirafa se ahorcó. Entonces y cobraron un seguro por eso. Entonces eso sí también que no lo sabía. Terminan habiendo muertes muy dudosas, casos muy dudosos que realmente dan a pensar otra cosa. Tan solo durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se murieron alrededor de 1,600 animales en la Ciudad de México. Sí, son muchísimos animales y bueno, una de las críticas que más he visto a este tema, y por ejemplo estaba viendo justamente el caso de Benito, que es el más reciente, y muchas de las respuestas son como de, ay, hay tantos problemas en el país, ¿por qué nos vamos a preocupar por la jirafa de Ciudad Juárez? ¿No? Así como de, ay, qué locos, ¿por qué estamos hablando de la jirafa? ¿No, Adriana? ¿Qué le contestarías a estas personas? Pues debemos de ser más empáticos, preocuparnos. Sí, sé que en el contexto social en el que estamos, México, hay suficientes temas, mucha violencia, cada quien tiene suficiente con su vida, por así decirlo, y sus problemas, pero creo que de ahí viene la empatía y no porque a nosotros no nos esté afectando directamente, quiere decir que debemos de ignorar y además no nos cuesta nada difundir en redes sociales y siempre, por ejemplo, en estos espacios zoológicos, pues claro que deben de tener su equipo de encargados, ¿no? Nosotros no decimos, bueno, vamos nosotros y lo arreglamos, sino porque justamente el gobierno, si ya crea estos presupuestos o está destinando cierta cantidad de dinero, es para que tenga bien al equipo que protege a los animales. Lo que mencionaba Pau de las 5 libertades de bienestar animal, una de ellas es que no estén en estrés, que estén libres de miedo, de pavor. Además de, no solo es importante la comida y como tal su salud, ¿no? Sino, claro que parte de su salud mental va a ser que estén libres, que, por ejemplo, los felinos puedan rascar, puedan hacer comportamientos que estarían haciendo en su hábitat natural. Sí que hay animales que por cuestiones o problemas que han tenido no se pueden reinsertar a la naturaleza, pero no por eso los vamos a exponer en este lugar donde van niños o familias a divertirse. Y a darles chicharrón. Sí, donde ni siquiera está como tal siendo una educación para ellos o donde ni siquiera se les está cuidando que estén todas sus necesidades cubiertas. Entonces, así es. Y un tema bien interesante de México es que sí ha habido muchos avances legislativos en los últimos años. Por ejemplo, tengo entendido que en todos los estados al menos sí se reconoce el maltrato animal, sí está tipificado como un delito, pero el problema que estamos viendo es a la hora de cumplirlo, o sea, de cuántas personas son realmente investigadas, cuando son denunciadas, y cuántas personas realmente llegan a una sentencia por este tipo de delitos, ¿no, Roberto? Sí, yo creo que ese es otro de los precedentes que les tenemos en deuda, no únicamente a las próximas generaciones, sino a los animales cuando sufren estos casos de violencia, ¿no? Como lo mencionas, creo que el indicador o el número de casos procesados es fundamental y veamos los números reales, son casi nulos en el caso mexicano. A menos que suban a una escala mediática, no nos enteramos, la gente no participa y estas participaciones como la velada por los animales es fundamental para crear la conciencia, para sumar a muchas más personas, que es un relevo, ¿no? Igualmente en el activismo, nuevas a las infancias, a las personas que están interesadas en cada uno de esos temas. Y evidentemente, como lo mencionas, el tema legislativo es fundamental. No podemos pasar 10 años más sin una legislación. En muchos de los estados se tiene de manera punitiva únicamente a través del Código Penal, pero falta muchísimo más. No únicamente es esperar, ¿no? Exactamente, no podemos esperar a que volvamos a ver casos como el de Scooby y que en esos casos nos alertemos a poder tener esa prevención, ¿no? Que hay muchos tipos de violencia, como lo hemos comentado, y que se puede, ¿no? Creo que ese es el fondo de este asunto.
a corto y largo plazo mejorar nuestra relación con los animales, con todas las especies y tener un planeta próspero y sustentable. Sí, justo antes de pasar contigo, Sofi, sí tengo aquí el dato porque gracias a Anima Naturalis, que se ha dedicado a hacer toda esta recopilación, son 2.500 las carpetas de investigación entre 2019 y 2020, solo 155 agresores detenidos, solo 18 sentencias. Entonces el índice de castigo por maltrato animal es menor al 0.01%. Entonces hablamos de que igual y sí tenemos ya las leyes, pero ahora a la hora de aplicarlas pues no se cumple, ¿no? Ahí entra una cuestión, bueno, principalmente los códigos penales que tienen y penalizan el maltrato animal son 31, a excepción de de Chiapas. Y bueno, no se puede, o sea, se puede defender al animal, pero realmente no es una víctima, que ese es uno de los problemas que tenemos. La Ley General para Víctimas no te dice que solamente las personas pueden ser como representadas como una víctima, pero los animales no. Entonces yo creo que sí debería de cambiar la palabra personas, inclusive poner animales, porque pues todos terminamos siendo animales al fin y al cabo. Y esta situación es lo que no hace, sí se hace que se castigue al sujeto activo, a quien maltrató al animal, pero no se le puede recompensar a la persona dueña del animal o al animal si tiene alguna herida o alguna a un traumatismo que tenga que ser claro, arreglado. No, dudo que si tú hablas a la policía diciendo, ay, es que hay un señor en la calle golpeando un perro, no, bueno, no sé, pero yo me imagino que será mucho menos probable que realmente te hagan caso que si estuvieras hablando de un delito más serio según lo que piensan, ¿no? ¿Cómo es, Sofía? Sí, exactamente lo que mencionaba mi compañera. O sea, hablando también del tema legislativo, hace falta mucho. Y son dos cosas preocupantes. Falta mucho todavía y todavía no logramos que sean efectivas, que se apliquen. Falta que Chiapas, que ahorita presentaron una iniciativa ciudadana, ojalá esta iniciativa ciudadana pase y de verdad el Congreso ya se ponga las pilas, porque es el último estado que falta. Recientemente fue Tlaxcala y también hay otro problema ahí, que no existe una uniformidad. Es decir, cada estado tiene, pues evidentemente, su propio código penal, pero en Aguascalientes penan el maltrato animal por 3 meses. No es nada. Entonces también se necesita unificar eso y eso se va a lograr por la reforma que ya comentó nuestro compañero Roberto, la reforma al artículo 73, para que el Congreso esté facultado para poder legislar en materia de protección animal y que se haga una ley general para que nos ayude a que exista más orden en eso, porque actualmente no lo hay. Y de hecho Oaxaca es el único estado que no tiene una ley de protección animal. O sea, sí es un delito, pero no hay una ley de protección animal. Entonces no pueden existir sanciones administrativas. Y es una cosa que debemos arreglar. Y luego también justamente la Ciudad de México, que se supone que es la ciudad donde hay más avances en materia de reconocimiento de los derechos de los animales, ni siquiera está pues prohibido a las corridas de toros, por ejemplo, que es un tema que lleva atorado varios años y que de hecho tú has sido muy activa en este tema, Sofía. Entonces si quisieras agregar algo de esto antes de escuchar a Pau. Sí, claro. Como ya lo mencioné, estos espectáculos básicamente son violencia institucionalizada y yo creo que ya es hora que se prohíban. Ya lejos del tema ético, porque yo sé que a veces igual y las personas a las que les mencionamos estos temas no van a estar de acuerdo y quizás nunca vamos a poder llegar desgraciadamente a un punto, pero aquí hay una cuestión, que ya hay leyes que nos podrían dar a entender que estas cosas son ilegales. Tenemos una norma oficial mexicana, la 033, y completamente las corridas de toros son opuestas a esta norma oficial mexicana. Las corridas de toros son opuestas también a la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, que reconoce a los animales como seres sintientes. Entonces ya no nada más se trata del tema ético y este debate filosófico, sino ya también es una cuestión legal. Incluso está un amparo muy importante, que ya fue un antecedente hace mucho tiempo, el 163/2018, donde finalmente la Suprema Corte dice que es legal prohibir este tipo de espectáculos. Y actualmente el tema de la suspensión definitiva de la Plaza México se encuentra en la Suprema Corte. Entonces la Suprema Corte muy pronto va a tener que resolver este caso y yo espero que sea favorable para los animales, no para nosotros, no para las organizaciones, para los demás animales. Es algo muy importante. La sociedad ya no quiere más violencia y si queremos que esto se detenga, no podemos seguir teniendo ese tipo de violencia legalizada en la ciudad y menos en una ciudad de vanguardia. Justo hablábamos, Pau, antes de empezar a grabar, de cómo está permitido que los niños vayan a las corridas de toros
y está prohibido que entren a otros espacios que quizás podríamos esperar que son hasta menos violentos, ¿no? Como por ejemplo los antros, los bares, pero pues ahí están en las corridas de toros, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan problemático esto? Pues yo creo que es muy problemático, sobre todo vinculando un poco lo que todos hemos dicho, que finalmente la sociedad está harta de la violencia. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ver el problema desde la raíz, ¿no? Tenemos que hacer como un pasito para atrás y ver qué es lo que está originando toda esta violencia. Entonces, si nos podemos analizarlo, es súper problemático que un niño empiece a ver violencia, porque entonces va a ser un niño que va a crecer con esa violencia normalizada. Y si un niño normaliza violentar a otro ser, pues va a ser muy fácil para él normalizar entonces después pegarle a una persona. Entonces volvemos un poco a lo que habíamos platicado al principio del programa, que es cómo está vinculada la violencia con el maltrato animal y con la violencia pues con los seres humanos, cómo está ligado una cosa con la otra. Entonces, creo que es muy importante que como sociedad apoyemos que estas reformas pasen, apoyemos las organizaciones, apoyemos que todo lo que estamos intentando como organizaciones, que se cumpla por los derechos de los animales, no es simplemente porque, ay, pobrecitos animales, es porque es un problema de raíz, es porque desde ahí es de donde se empieza a originar toda nuestra cadena de violencia. Y es porque, pues sí, finalmente, si yo tengo un niño que aprende que un pez que está en el mar, que no tiene nada que ver con él, que no lo ve, pero aprende a respetar su vida, aprende a respetar el medio ambiente, aprende a respetar que realmente las otras cosas no son nuestras para poseer y aprende a respetarlas, va a ser un niño que después va a poder respetar a otra vida, va a ser un niño que después va a tener muchas más posibilidades de entender que no puede ser dueño del mundo, que todos somos un ecosistema y que si queremos sobrevivir y seguir existiendo en nuestro planeta, tenemos que entendernos como tal, tenemos que adaptarnos y vivir todos juntos. Así es. Y Gaby, no nada más son las corridas de toros, además. Y está muy raro que, por ejemplo, los circos sí están prohibidos ya, pero las corridas de toros no. Y entonces es como entramos a estas excepciones raras. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Pues bueno, respecto a las corridas de toros hay una incongruencia jurídica, ¿no? Y inclusive con otros animales. Bien, si un animal está, no sé, va para ser de compañía, que ahí hay otro problema, ¿no? Que sean de compañía, ¿no? Tiene y gana y pierde ciertos derechos. Ahora otro animal como los toros, bueno, como bien lo comentaba Sofi, las corridas de toros rompen una norma oficial y una ley federal, ¿no? Es el medio que estamos viendo como para que puedan multar este tipo de matanza, porque no es una matanza humanizada, es una matanza completamente violenta que dura por muchos minutos, son como 30 minutos por cada toro en lo que se está desgarrando, desangrando y todo esto. Entonces, sí no está bien, está rompiendo ya con una norma y una ley oficial eso. Y luego, por otra parte, respecto a los niños, también la Convención de los Derechos de los Niños está violentando, porque las Naciones Unidas ya dijeron desde el 2018 que los niños no deben de entrar a las corridas de toros, que no deberían de entrar a las corridas de toros porque esto violenta con su vida libre de violencia, ¿no? Entre otros derechos fundamentales que tenemos en la Constitución, pero no lo interpretamos como tal. Así es, y es uno de muchos pendientes para poder erradicar la violencia contra los animales en nuestro país. Vamos a hacer otra pausa, pero volvemos para un último bloque de conclusiones, así que no te vayas, que seguimos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro. Estamos hablando sobre la violencia contra los animales y cómo avanzar la lucha por sus derechos en el país. Y vamos en este último bloque con las conclusiones y escuchamos tu conclusión primero, Gaby. Mi conclusión. Bueno, respecto a las normas de los derechos de los animales, primero yo reformaría la Ley General para Víctimas. Eso es una, aparte de ponerle el Código Penal a Chiapas, que lo necesita, ¿no? Y también definir lo que es maltrato animal, porque no está tan bien definido, perdón. Entonces se puede llegar a interpretar de diferentes maneras y pues no nos llevaría a algo que nosotros quisiéramos como tal. Y bueno, en cuanto a la velada, estuvo padrísimo ver a todas las personas reunidas por una misma causa y por querer que todos los animales estén libres. Eso yo creo que es algo padrísimo, ¿no? Que todas las organizaciones, 25 y más de 500 personas se hayan podido reunir para hacer esto, es algo que me llena de esperanza. Sí. Bien, Adriana, ¿tus conclusiones? Mis conclusiones como activista y como estudiante de medicina veterinaria es, primero, si podemos empezar desde casa,
lo que hablábamos de la violencia. Violencia puede ser desde que le niegas a tu perrito y a tu gatito las vacunas, que no les estás dando atención médica básica o cubriendo sus necesidades. Entonces hay que empezar desde ahí también. Y también en el aspecto de cuestionarnos mucho cuáles son nuestras tradiciones o costumbres impuestas, ¿no? Desde comer carne, ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo está dañando al planeta y a los demás animales? De toda esta violencia que nos quejamos, pero que la podemos terminar, ¿no? Y no es que ahorita vamos a nosotros salvar el mundo y ser superhéroes o superheroínas, no, pero sí alzar la voz cuando vemos alguno de estos casos. Sí se puede lograr erradicar el maltrato animal, la explotación animal, se va a lograr, de hecho. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Pues eso ya depende de nosotros, pero es muy emocionante ver cómo cada día la gente se preocupa, dejamos el egoísmo de lado. No importa si estás en una organización, eres tú un individuo solo, puedes hacer algo por los animales y el planeta. Entonces los invito a que al siguiente evento que se organice, pues nos unamos todos. Bien, gracias. Roberto, ¿conclusiones? Sí, justo este contexto histórico de la velada yo creo que se debió a este punto histórico que estamos afrontando no solamente en la Suprema Corte, en el Congreso de la Unión, que reúne a esta urgencia por el bienestar, por los animales, por las próximas generaciones. El transicionar, como platicamos, a un modelo sostenible, como lo decía Adriana, ha tomado muchísimos años, muchos esfuerzos de todos lados y todavía va a tomar muchos más esfuerzos para que las industrias, la industria privada, la industria del entretenimiento, la industria de la moda contemplen a los animales y logremos transicionar, ¿no? Se requiere innovación, tecnologías. Creo que hay muchos esfuerzos que se han hecho con las industrias. Vemos que no son suficientes y que no se ha logrado, como en el tema legislativo, muchas veces en papel, pero en la realidad, el marco para que lo hagamos una realidad toma mucho más tiempo. Pero creo que es un punto histórico, un punto positivo el que hagamos estas mesas, el que se logre una participación ciudadana, marchas, muchísimas marchas a nivel nacional con una participación histórica y ser positivos, ¿no? Realmente estamos todavía con una visión positiva. Mucha gente más se suma a estos esfuerzos, entonces se va a lograr. Así es, yo creo que esta lucha animalista está creciendo muchísimo en los últimos años. Escuchamos tus conclusiones, Sofía. Pues yo creo que esta velada fue verdaderamente, como lo menciona el nombre, una esperanza, una luz para los derechos de los animales, y yo me quedo con que pues el cambio está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no podemos cambiar definitivamente el mundo, pero sí podemos cambiar la vida de los animales, ¿no? Entonces yo creo que pues que la gente denuncie, que nunca se queden callados, por favor, porque a veces a nosotros no nos cuesta nada y a los animales les cuesta su vida. Entonces, que denuncien, nunca se queden callados y, bueno, pues apoyar a las reformas que hay para que los animales al fin sean seres sintientes en la Constitución y estas pequeñas cosas que podemos hacer, asistir a protestas y todo, y pues siempre ser positivos para ir viendo ahora sí que todas las cosas que hemos ganado en estos años, que la verdad son muchísimas. Así es. Y por último, escuchamos tus conclusiones, Pau. Muchas gracias, Nat. Pues para terminar de agregar a lo que dijeron mis compañeros y compañeras, creo que, como dice Sofi, como dijeron varios, ir a protestas, no quedarnos callados, ceder nuestro tiempo, buscar santuarios. A lo mejor no podemos, bueno, donaciones también es muy importante para las organizaciones. Creo que todo suma, 5 pesos, 5,000 pesos, lo que se pueda dar. Pero creo que algo muy importante también es, para cada persona que está en su casa, creo que mi conclusión sería, no cierres los ojos. Somos personas capaces de amar. Todos los seres vivos tenemos esa capacidad de amar y sentir compasión por otro. Entonces yo me quedaría con, no cierres los ojos, porque esa incomodidad, ese ya no quiero ver las noticias, ese no es que me duele, habla de que eres una persona que ama, habla de que eres una persona que se está preocupando por ese ser. Entonces, no niegues ese sentimiento que tienes, al contrario, explóralo, porque es energía, y esa energía es lo que te va a ayudar a actuar, esa energía es lo que te va a llevar a que busques en internet cómo puedo ayudar al perrito que está sufriendo, cómo puedo ayudar a la jirafa, y cada uno se va a escuchar a sí mismo y va a saber qué es lo que tiene que hacer. A lo mejor yo puedo ir a una vigilia, a lo mejor yo puedo no donar, a lo mejor yo puedo compartir, a lo mejor yo le marco a la policía y denuncio, a lo mejor yo voy y soy la persona que me paro y le digo a ese que está pegando el perrito, oye, no le pegues, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, cada quien va a saber qué hacer desde su punto, pero todo es si no te ciegas y no niegas eso que estás sintiendo. Si abres tu corazón a esa energía, creo que te vas a dar cuenta que cada quien puede hacer lo que pueda desde su trinchera.
Así es que después de todo hablar de animalitos, pues es hablar de muchísima compasión y respeto, y bueno, también quedarnos con este tema de prevenir la violencia contra los animales, es prevenir la violencia en general para todos y todas, incluyéndonos a nosotras, pues las personas que habitamos nuestro país. Ya llegamos al final de Sin Filtro. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Roberto, Sofía, Adriana, Gaby y Paula. Ya tienen sus nombres, los pueden seguir si les interesa pues hacer más activismo relacionado con los animalitos. Y gracias por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y ahora también en Instagram como @sinfiltroforotv. En cualquiera de estas redes puedes proponernos temas y proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro TV, un canal de N+. Muy buenas noches.